tal? ¿Cómo están? De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Salud a la Carta. Como se lo hemos garantizado, siempre venimos con un programa muy especial para todos ustedes que sabemos le va a ser de muchísima ayuda para mejorar su calidad de vida y también la calidad de vida de su familia. Hoy venimos con 3 bloques para abordar temas muy importantes, no solamente para que usted pueda aprender, sino también poder dotarle a usted de soluciones y herramientas que le puedan ser útiles en su diario vivir. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que sabemos está presente en los hogares costarricenses y lamentablemente pues las cifras así lo respaldan, y es justamente el tema de la diabetes. Muchas veces pues es una palabra que nos asusta, que nos da miedo. De repente el tema de la diabetes es algo que se viene arrastrando de generación en generación y sabemos que de verdad no solamente es necesario conocerla, sino también cómo poder abordarla y así poder, pues que no nos afecte tanto en nuestro diario vivir. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Montoya. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, Yuri, un placer. ¿Qué es, doctor, la diabetes? ¿Cómo podemos comprender de manera sencilla este término? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por 2 condiciones. La primera es en la que el páncreas no produce una cantidad adecuada de insulina, entonces hay niveles de insulina más bajos de lo que se deberían, porque esas son una condición muy importante. La diabetes puede estar asociada únicamente a deficiencia o disminución de la cantidad de insulina, o también la parte de la resistencia, o sea, cómo utiliza el cuerpo esa insulina que el páncreas secreta, manifestándose entonces con el aumento en el azúcar en sangre, o sea, la hiperglicemia crónica. Nosotros mencionamos glicemia como niveles de azúcar en sangre, y en este caso la insulina tiene una función muy importante, porque también acá siempre queda como la duda, ¿qué es lo que hace realmente la insulina? La insulina lo que se encarga es de interiorizar o permitir la interiorización de la glucosa, o sea que prácticamente que la célula que usted tiene o las células que usted tiene en todo su cuerpo, que son miles de billones de células que hay, utilicen el azúcar, ¿verdad?, para la energía. Entonces es ahí donde al haber una resistencia a la insulina, la célula no interioriza esa insulina para posteriormente crear un receptor y que la glucosa pues pueda ingresar a la célula y que la célula pues en otras palabras haga su funcionamiento normal. ¿Cómo se hace para dar con ese diagnóstico, doctor? Bueno, el diagnóstico realmente es de laboratorio, ¿verdad? Y se confirma con los niveles de azúcar o de glicemia en sangre. Siempre es importante mencionar que los niveles son superiores a 126 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces tiene que haber al menos 8 horas de ayuno y 2 días de diferencia entre ambas tomas. ¿Por qué 2 días? Porque esa es otra pregunta. Porque muchas veces los pacientes en esas 8 horas de ayuno no se tienen un ayuno correcto o tienden a comerse alguna frutita o comerse hacer una colación nocturna, comerse un postrecito, ¿verdad? En esas 8 horas de ayuno, y lo que hace es que el paciente pues venga con esas glicemias alteradas. Entonces lo que se hace es que se le pide al paciente siempre 8 horas reales de ayuno y que únicamente consuma agua. Ahora, ese es un criterio. Hay otro criterio también, que es que el paciente, después de haber consumido 75 gramos de glucosa o de azúcar o comida, 2 horas después de haber consumido la comida, se hace igual el examencito de la glicemia y está superior a 200 miligramos por decilitro. Ahí llevamos 2 criterios, hay 2 más. El criterio de la hemoglobina glicosilada, siempre se dice que los niños y la hemoglobina glicosilada siempre dicen la verdad. La hemoglobina glicosilada es un examen de laboratorio que nosotros pedimos para ver cómo se ha portado el paciente en los últimos 3 meses, o sea, cómo han dado esos promedios de glicemias o de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Y el valor que nosotros utilizamos para confirmar el diagnóstico de diabetes es mayor a 6.5%. Y el tercero y último, ¿verdad?, que también es muy importante, son relacionados a síntomas. Cuando tenemos un paciente que orina mucho, porque hay pacientes que nos dicen, mira, es que está orinando mucho, ¿verdad? Entonces eso es un dato importante que nos llama la atención, y la razón por la cual el paciente orina mucho es porque tiene niveles
mayores a 180 miligramos por decilitro en la sangre de azúcar, ¿verdad? Y el riñón lo que hace es que ya no aguanta tanta cantidad de azúcar en sangre y empieza el paciente a orinar azúcar. Al orinar gran cantidad de azúcar, también al ser una partícula que arrastra agua, entonces el paciente también orina gran cantidad, entonces orina azúcar y orina gran cantidad de líquido en el cuerpo. ¿Okay? ¿Tiene alguna característica en especial la orina? La orina, bueno, antes se decía que cómo se daban los monjes cuenta de que habían pacientes diabéticos, era cuando iban a su mezquita, ¿verdad? O a su iglesia, dejaban las sandalias afuera y estaban un montón de hormigas en las sandalias. Era porque la gran cantidad de azúcar que hay en la orina, ¿verdad? Hace que la orina sea como un poco espumosa o que tenga esa cualidad, ¿verdad? Eso es un aspecto muy importante con respecto a la orina, pero no es el único. Hay pacientes que dicen, yo tengo demasiada sed, todo el día paso con demasiada sed. Y obvio, ¿verdad? Obviamente si el paciente está con gran cantidad de orina, pues también se nos va a deshidratar. Y la otra es que el paciente le da mucha hambre. Entonces, ¿por qué les da hambre? Recordemos, como lo expliqué al principio, el azúcar no se encuentra dentro de la célula no está utilizando el azúcar como debería y eso se interpreta como que el paciente no estuviera comiendo, pero en realidad sí está comiendo. Ahora, doctor, ¿es un hambre general o es ese apetito por comer cosas dulces? Exactamente, por comer cosas dulces predominantemente. Porque mentira que a los pacientes se les va a antojar una ensalada, ¿verdad? O se les va a antojar, generalmente son cosas dulces que se le antojan, ¿verdad? Entonces, basados en esos diagnósticos, y si yo le hago al paciente una glicemia y está mayor de 200, entonces eso es lo que nosotros conocemos como la glicemia al azar. Entonces hacemos el diagnóstico clínico, ¿verdad? Por los síntomas que presenta, y del laboratorio, o lo podemos hacer en el consultorio, si está mayor de 200 con los síntomas, pues establecemos el diagnóstico. Entonces esos son los 4 diagnósticos o criterios diagnósticos para nosotros poder establecer esta temida patología, sí. ¿Se puede prevenir, doctor, de alguna manera? Viera que sí, ¿verdad? Cuando estaba en la parte de estudiante, ¿verdad? Un día una especialista me preguntaba eso, ¿la diabetes se puede prevenir? Y yo me quedé así como, ¿verdad? Obviamente uno pues, no tenía como mucha perspicacia sobre eso, pero sí, la diabetes se puede prevenir. ¿Cómo se previene la diabetes? Bueno, hay factores predominantes. La diabetes mellitus tipo 2, hay 4 tipos de diabetes, pero no vamos a ingresar o ahondar mucho en eso. La diabetes mellitus tipo 2, que es aproximadamente el 90-95% de los tipos de diabetes, sí se puede prevenir mientras tratemos la parte etiológica. Yo les explico siempre a mis pacientes, imaginemos que la obesidad y el sobrepeso es un árbol y que la obesidad y el sobrepeso son las raíces y el tronco y que la diabetes, la presión alta, alteraciones propias de ansiedad, depresión, problemas en triglicéridos, colesterol, etcétera, son como las ramas. Si hablamos de problemas relacionados con obesidad y sobrepeso, son más de 250, ¿verdad? Entonces, la diabetes es uno de tantos. Entonces, si prevenimos obesidad y el sobrepeso, estamos preveniendo diabetes. Ahora, si ya yo tengo el diagnóstico, doctor, ¿cuáles pueden ser esas complicaciones frecuentes? Porque es importante, pues ya que tengo el diagnóstico, tratar de que estas complicaciones pues, no se generen o que se generen lo menos posible. Claro, vieras que en relación a complicaciones, aunque parezca paradójico, es muy frecuente la hipoglicemia. Pacientes adultos mayores que están con insulina y que se aplican más insulina de lo que deberían, inclusive ellos no debería ser así, pero hay pacientes que se aplican ellos mismos la insulina y se aplican más insulina de la que deberían, pues van a tener una hipoglicemia, es muy frecuente. También los pacientes que han adelgazado mucho. Entonces, recordemos que la insulina, o les explico que la insulina se debe calcular por kilogramo de peso, ¿verdad? Si, ejemplo, vos pesas unos 90 kilos, la dosis máxima pues sería una unidad por kilogramo, y si el paciente está con dosis máxima y a pesar de que haya disminuido aproximadamente 20 kilos, pues el paciente va a necesitar menos cantidades de insulina, entonces podría ser un efecto. Y la otra es que no coma, ¿verdad? Si el paciente no come en las porciones adecuadas y en los tiempos de comida adecuados, que el paciente diabético debería de estar con al menos 5 o 6 porciones diarias, podría ser una causa de hipoglicemia. Pero esas son complicaciones, digamos, agudas. Complicaciones crónicas de diabetes, muy frecuente que tengan retinopatía diabética, son problemas visuales que nos experimentan los pacientes,
y que dicen, mira, cambié de lentes, pero sigo con problema visual. Eso va más allá. Siempre todo paciente diabético debería tener al menos un fondo de ojo al año. Otra complicación súper frecuente es la neuropatía diabética. Estos estados de tener grandes cantidades de azúcar en sangre hace que el paciente también tenga problemas en la parte neurológica, en la parte nerviosa, periférica. Entonces, son estos pacientes que nos dicen, mira, es que yo no siento de los dedos de los pies para arribita. Son la famosa neuropatía en guantes y calcetín. Entonces empiezan que no sienten en los deditos de los pies, ¿verdad? Tienen una herida y no sentían absolutamente nada. Tenían una uña encarnada y no sentían absolutamente nada. Andaban una piedra en el zapatito y no sentían nada. Y después empiezan también a dormirse los dedos de las manos. Entonces esa neuropatía que va siendo progresiva y que va aumentando conforme empeora la enfermedad es otra complicación muy frecuente. Y ya después, hablando de cada uno de los órganos, hay una complicación en riñones, complicación cardiovascular propiamente en el corazón. Entonces, si nosotros nos ponemos a ahondar en cada una de ellas, podemos hablar acá una hora solo para hablar de complicaciones de la diabetes, ¿verdad? Pero sí, esas son como las más frecuentes que a veces nos llegan acá a consulta. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿podríamos tener algún televidente que está recién diagnosticado con diabetes y está observando la entrevista y está así? O sea, impactado de ver el montón de cosas así, o sea, que a lo que se va a tener que enfrentar. Pero es importante que el paciente sepa que si se trata adecuadamente, pues va a tener calidad de vida y que va a poder vivir bien, pese al diagnóstico. Correcto. Siempre y cuando la diabetes esté controlada, y la otra cosa, siempre y cuando esté con los profesionales adecuados para poder tratar su enfermedad, la mejoría sintomática de los pacientes y las complicaciones a largo plazo, internamientos, otras enfermedades que se le pueden añadir, ¿verdad? O complicaciones de otras enfermedades, pues van en disminución. Existen actualmente, pues por dicha, la medicina cada vez evoluciona más. Existen terapias alternativas a la insulina, por ejemplo, que se pueden utilizar y que tienen una eficacia muy superior y que los estudios lo respaldan. Entonces, sabemos que es un gran impacto cuando se hace el diagnóstico de diabetes, pero también sabemos que existen medicamentos de alta eficacia para poder tratarlo y que acá, ¿verdad?, tenemos amplio conocimiento sobre ello. Y que también pueden consultar con ustedes. Al final de cuentas, yo creo que el acompañamiento de un especialista es fundamental. Por supuesto, claro que sí. Ahora, doctor, no debemos subestimarlo, porque de repente uno dice, ay no, eso fue ahí ya una vez que me salió del tema del azúcar y ya, pero realmente si lo subestimamos puede que sí tenga consecuencias complicadas. Por supuesto. Los niveles o las cantidades de azúcar que el paciente tenga conforme vayan pasando los años, porque muchas veces nos llegan pacientes quizás eso es otro problema, que la hipertensión, la diabetes, al inicio no presenta síntomas del paciente. Y llegan y sabemos las cantidades de pacientes que son amputados, por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes que tienen mucho problema en la parte de úlceras, por ejemplo, también. Para sanar y todo. Exactamente. Entonces, sabemos que, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que vos tengas, por ejemplo, una úlcera desencadenada por alguna X patología, a que tenga esa úlcera y que también sea diabético. Pues sabemos que esto va a ser crónico y que el abordaje, por más especializado que sea, ¿verdad?, también necesitamos ayuda del paciente y que pues se haga un control. Y sabemos que dentro de las complicaciones de la diabetes, como les mencioné, hay algunas que son irreversibles, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo, pero siempre y cuando el paciente pueda llegar a tiempo, se puedan abordar y prevenir que la complicación sea tan grave y que no tengamos que intervenir de alguna otra forma, pues con un desenlace no tan querido como deseamos, ¿verdad? Doctor, hay un tema que se debate mucho y es el tema de si es hereditario. Si yo soy embarazada, mi hijo va a tener diabetes también. Eso es otra cosa, ¿verdad? Esto es como cuando usted compra los números, como se dice popularmente, compramos numeritos para la rifa. ¿Okay? Si yo tengo la predisposición de que mi abuela fue diabética, mi abuelo también, mi papá y mi mamá, mis hermanos, y yo también tengo una predisposición genética a padecerlo. Sin embargo, si de 5 personas que vivimos en el hogar hay 4 diabéticos, pues yo tengo muchas probabilidades de poder tenerlo.
Si podemos hacer un abordaje adecuado y salir de la rueda, ¿verdad? Romper cadenas, como se dice popularmente, y crear un estilo de vida saludable, que eso es lo que nosotros siempre hacemos énfasis en Clínica de Obesidad. No es simplemente tratar la obesidad y no es simplemente vaya y haga este ejercicio, vaya y haga este plan de alimentación y vaya y tómese estas pastillas. No es simplemente eso, es un hábito que tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, si logramos que el paciente realmente haga un cambio en el estilo de vida y que no viva como vivieron nuestros abuelos, con grandes cantidades de consumo de azúcar, ¿verdad? Pues obviamente las probabilidades de padecerlo son menores, a pesar de que tengamos genéticamente, estemos predispuestos a padecerlo. Es el hecho de que la diabetes no viene necesariamente sola, sino que viene acompañada de otro montón de malos hábitos que pueden habernos acompañado de generación en generación en generación. Si yo veo que mis padres, que mis hermanos, todos tienen sobrepeso, todos tienen obesidad, todos tienen ciertos padecimientos, de repente no es tan al azar, no es tan el numerito. De repente es ir un poquitito más allá y ver qué hábitos son los que tenemos, doctor, que nos están sentenciando a recibir ese diagnóstico también. Por supuesto. Y esa es otra cosa, que muchas veces o antes se pretendía normalizar la obesidad y el sobrepeso. Antes pretendíamos de que el niñito que está 6, 7 años y que es como muy gordito, ¿verdad? Que se decía, ese es el chiquito sano, ¿verdad? Antes se pretendía eso, y que el que estaba flaquito era un desnutrido y estaba enfermo, ¿verdad? De igual forma, cuando los pacientes bajan mucho de peso, tienes un aspecto de enfermo, ¿verdad? Yo creo que esos son tabús y paradigmas que pone la sociedad ahora y que estamos tratando de que todo esto cambie, ¿verdad? Porque al final sabemos que cambiar toda esta parte de imagen es algo sumamente importante, que ya ahora pues estamos haciendo esfuerzos titánicos, como se dicen, para que eso pues cambie, esa imagen corporal, ¿verdad?, en los pacientes. Y pues bueno, que ellos también lo vean y que las familias enteras, ¿verdad?, sepan que no hay que normalizar este tipo de situaciones. Doctor, ya para ir finalizando, porque nos gana el tiempo, ¿qué mensaje inmediato podríamos mandarle a un paciente que acaba de ser diagnosticado y que está apenas asimilándolo? Bueno, yo siempre, lo primero que hay que hacer es ser empático, ¿verdad? Siempre yo les digo, bueno, sé que es un diagnóstico difícil, sé que es una enfermedad que si no la tratamos ahorita, las consecuencias pueden ser muy complejas, ¿verdad? Y consecuencias irreversibles. Sin embargo, si estamos a tiempo, podemos tratarlo y podemos controlarlo. Usted puede vivir una vida total y absolutamente normal como cualquier otra persona y con una esperanza de vida total y absolutamente normal. Sin embargo, está la parte del paciente, ¿verdad? Ese 20% que ponemos los profesionales y ese 80% que tienen que poner los pacientes, ¿verdad?, es lo que hace la conjugación perfecta para que los pacientes realmente salgan adelante. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta cátedra de conocimiento. Muchas gracias, Yuri. Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial. Al regresar vamos a estar con la nutricionista Catherine Arias, que también nos va a hablar acerca de alimentación, justamente en esta misma línea de la diabetes, para que usted pueda tener pues esas herramientas, y si usted tiene el padecimiento, que igual pueda seguir disfrutando de comida rica y vivir feliz y tranquilo. Así que vamos a ir a un pequeño corte comercial, en breve regresamos.